Hace poco más de un mes que se celebraron las elecciones en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor y la oposición reclamó la victoria. También desde ese día empezaron a denunciar una nueva ola de persecución chavista. Pero lejos de resolverse, la crisis en Venezuela no ha hecho más que complicarse este verano. Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. La ciudadanía sigue en vilo y el conflicto político provoca la huida de opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos, mientras que el país se aísla cada vez más del resto del mundo. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, una orden de detención y Navidad. ¿Qué le espera a Venezuela? En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Nicolás Maduro empezaba la semana declarando por decreto el adelanto de la Navidad a principios de octubre. La festividad elegida no es casual. En esas fechas, el gobierno aumenta el reparto de ayuda pública por los barrios del país. Un país, Venezuela, que unos días antes del adelanto navideño sufrió un apagón eléctrico en el 80% del territorio, incluyendo el centro de la capital, Caracas. La caída del suministro se produjo en un momento de máxima tensión política y el gobierno lo achacó a un sabotaje contra el sistema nacional eléctrico. Freddy Ñáñez, a quien vais a escuchar ahora, es el ministro de Comunicación e Información de Venezuela. Lo que sí estamos completamente seguros es que este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista que adelantan, que han asumido de manera frontal. No estoy haciendo una acusación a la ligera. Por su parte, Maduro pedía calma, cordura y nervios de acero y aseguraba que era el fascismo desesperado el que estaba atacando al pueblo. Es un ataque alevoso, es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio, que proviene de las corrientes fascistas que se han apoderado de los sectores políticos que pretendieron ser oposición. Hola, Alonso. Hola, un cordial saludo desde Caracas. Alonso Moleiro es colaborador del periódico e informa desde las calles de Caracas, donde en el último mes han vivido numerosas protestas. Voy a luchar por la democracia de mi país. Nos robaron. Porque ese es un genocida. Y lo hicieron en medio de una enorme presencia policial. Hemos estado haciendo seguimiento de todos los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista. Alonso, todo esto es lo que hemos estado viendo aquí desde la distancia, pero te voy a pedir hoy que seas mis ojos en las calles de Venezuela. ¿Qué ves? ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Bueno, hay mucho miedo. Hay una sensación de miedo ciudadano no vista, inédita en unos 70 años en el país. Hay un asedio claro de los cuerpos de seguridad. La gente murmura el descontento en las calles. Tengo que decir que en este momento quizás hay un repliegue, o sea, ya hay menos presencia policial, pero en las primeras 2 semanas de agosto fue asombrosa. El mal humor de los funcionarios y bueno, aquí hubo protestas genuinas, orgánicas, y hay un descontento popular grande porque los sueldos están rezagados, porque el país no levanta su producción petrolera y hay una situación económica muy difícil. Y había, creo yo, pues una sincera expectativa de cambio político. En este momento siento que mucha gente que estaba muy activa en julio, ahora lo ve en agosto, a la vez es un poco silente, claro, rezongando en voz baja, porque incluso las concentraciones opositoras de esto, digamos, la gente acude un poco a riesgo, se han llevado dirigentes políticos al terminar. Entonces, bueno, me parece que hay algo, una palabra que es un poco de incilio, o sea, lo opuesto al exilio, un exilio interno. La gente se cobija en sus propios temas, en sus propias urgencias, en sus propias demandas,
Y por supuesto todo el mundo tiene el tema flor de piel. Es lo primero que escuchas cuando paras la oreja, cuando agudizas en el mercado, en un ascensor, el tema está presente en todas partes. Y ahora se decreta una Navidad, Alonso, una Navidad que llegó solo unas horas después de que la Fiscalía venezolana pidiera a un tribunal especializado la orden de detención de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor en las elecciones. A González Urrutia le acusan de delitos como desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones, sabotaje y forjamiento de documento público. Todos relacionados, y en especial este último, con la publicación en una web del 83% de las actas electorales de las elecciones del 28 de julio, unas actas con las que la oposición denunció el fraude electoral y de las que el gobierno insiste en su falsedad. La orden de detención llega también después de que González Urrutia no se presentara a ninguna de las 3 anteriores citaciones de la justicia. No lo hizo, según él mismo explicó, por la falta de independencia de los poderes públicos y se refería en ese momento al fiscal como un acusador político que condena por anticipado. Estas declaraciones no las podemos escuchar porque las hizo por redes sociales. El candidato opositor sigue en paradero desconocido desde las elecciones, en las que sí le escuchamos decir esto. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Alonso, de momento seguimos sin saber dónde está González Urrutia, pero me gustaría conocerlo mejor. Me gustaría que me contaras quién es. Bueno, Edmundo González Urrutia era un desconocido en Venezuela, un total desconocido hasta hasta el mes de abril. Cuando María Corina Machado le levanta la mano y lo presenta, muy rápidamente, yo diría que en cosa de 5 días, la gente empezó con lo de todo el mundo con Edmundo. Por otro lado, bueno, es un diplomático, una persona de su casa, un señor que yo creo que se quitó las pantuflas y salió a ser candidato con una rutina académica. Un señor pues con una vida muy familiar, con un carácter suave, con principios democráticos y diría que de centro, una persona bastante moderada. Edmundo González me relató a mí, por ejemplo, cuando Felipe González quiso entrar a España, una de las primeras veces recién muerto Franco, Carlos Andrés Pérez, el entonces presidente venezolano, socialdemócrata, Venezuela estaba en democracia, tenía amistad con Felipe y bueno, el embajador trabajó con Pérez en el asunto de traerlo y está la famosa anécdota esta en la cual Pérez le comenta a Adolfo Suárez, por acá le traigo un polizón, y era Felipe González. Es decir, González Urrutia es un diplomático, pues es una persona con un carácter bajo y está ante un reto brutal porque, bueno, digamos, en el cual tiene que estar galvanizada su alianza con María Corina Machado, que es quien, creo yo, pues le presta el voltaje. Ahora hablaremos de Machado más adelante. Estábamos comentando que González Urrutia vive en la clandestinidad, de momento. De hecho, él mismo y la Plataforma Unitaria Democrática expresaron la rotunda condena a la profundización de la persecución política en su contra, de la que ya has hablado tú. Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Enseguida volvemos. Está Hoy en el País Alonso Moleiro, desde Caracas, y justo antes de la pausa hablaba con él de la persecución a la que está siendo sometido Edmundo González Urrutia, candidato opositor. Pero no es el único. Hace un par de días, la Agencia para los Derechos Humanos de la ONU aseguraba que Venezuela vive en un clima de tensión y miedo, y hasta el gobierno, señalado por la ONU, ha reconocido que ha habido 2.400 detenciones relacionadas con la oposición. De hecho, González Urrutia es la alternativa a quien era la candidata inicial de la que estaba hablando Alonso, María Corina Machado, a la que el régimen de Maduro impidió que se presentara a las elecciones del 28 de julio. Machado también está oculta y solo ha hecho unas 4 apariciones públicas en Caracas. Apariciones como estas, en las que desde las calles apelaba a las Fuerzas Armadas del país. Las Fuerzas Armadas estuvieron allí, testigos de primera fila, el 28 de julio. Gracias a muchos
Muchos de los efectivos del Plan República pudimos tener nuestras actas. Ellos saben la verdad y fue el Plan República quien ha resguardado el material. Así que saben muy bien qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que Venezuela y el mundo espera. El respeto a la Constitución, a su sagrado juramento frente a la bandera. Alonso, estábamos escuchando a María Corina Machado. Me gustaría, tú que además de ser venezolano conoces muy de cerca a los personajes, la política de tu país, perfílamela, cuéntame quién es, para un oyente que no esté muy familiarizado. Con mucho gusto, pues la promotora de la candidatura de Edmundo González Urrutia, de Corina Machado, la que le ofrece el voltaje político, una dirigente muy popular en este momento, expresa el sector más intransigente de la oposición venezolana, tiene una formación política diferente al resto de la oposición, es más liberal, más parecida a los políticos norteamericanos. No es una persona de extrema derecha. Esto es importante hacer porque es muy fácil pasar de un punto al otro a veces en el análisis. Es decir, María Corina Machado no tiene problemas con minorías, ni con drogas blandas, ni con temas de género, todo lo contrario, es bastante abierta en esos temas, pero sí tiene una obsesión con el asunto del protagonismo de la empresa, del desempeño empresarial, institucional, y el diseño republicano y democrático liberal clásico, pues que el cual el chavismo desprecia muchísimo como izquierda ortodoxa que es. María Corina Machado es una persona de dinero, su familia está muy adinerada, es una gente, digamos, de los capitales nacionales clásicos venezolanos, los fundadores de la electricidad de Caracas. Es una mujer divorciada. Ella hace poco declaró: yo he sido subestimada porque no soy de izquierda y porque soy mujer. Y la tenemos a ella, como a González Urrutia, en paradero desconocido. Pero me gustaría saber, Alonso, ¿cuál es la motivación para ordenar detener al candidato y no a la líder del partido? ¿Hay alguna explicación? No, yo creo que si el gobierno pudiera, lo hace con los dos. Es decir, es un tema de oportunidades. El gobierno arremete contra Urrutia porque es el candidato, probablemente al no ser un político de profesión, pues quizás lo vea un poco más indefenso. Creo que estamos en una zona ahorita de punto suspensivo en ese tema, porque creo que el gobierno no se ha atrevido a dar el paso. Pero ambos están en condiciones de clandestinidad o semiclandestinidad. De pronto aparece, sobre todo Machado, ha aparecido, pero creo que, claro, lo que yo creo que el gobierno quiere y ha demostrado que ya perdió la paciencia, pues que eso que antes no se atrevía a hacer, en vista de los problemas crónicos que tiene Venezuela con los cuestionamientos de resultados, me parece que el gobierno lo que quiere es recortarle esa parte de la sociedad venezolana, expulsar a la oposición del país, sacar a la sociedad civil que le estorba, quedarse con aquella que no le moleste tanto y gobernar Venezuela de esta manera. Mucha gente considera que eso es muy difícil, pero bueno, lo cierto es que sí que estamos a la expectativa permanente y el lenguaje oficialista de Maduro con los dos, pero sobre todo con él, es particularmente agresivo y amenazante. Yo creo que ellos evitan nombrar a María Corina Machado, la mayoría de las veces evitan nombrarlo. Creo que hay un tema de respeto ahí, la saben popular, le dicen la sayona, la insultan así de manera colateral. Alonso, pero dime, ¿qué significa la sayona? La sayona es una especie de relato popular, rural, venezolano, de una señora que va llorando en las calles, una señora que es una especie de bruja ambulante que asusta a los niñitos. Alonso, me quedo con el sobrenombre de la sayona, ese desprecio, esa ofensa que no es más que otra forma del cerco al que se está sometiendo a la oposición. También hay un rechazo a la mediación ofrecida por gobiernos de izquierdas como el brasileño de Lula da Silva, el del colombiano Petro o el mexicano de López Obrador, que quieren las cuentas claras. Pero reciben una negativa que está ahondando en el aislamiento de la comunidad internacional que lleva años produciéndose. Para Maduro todo es una estratagema de la oposición, precisamente para intentar conseguir la intervención exterior, y el conflicto parece que está profundizando en el aislamiento de Venezuela. Desde Europa, los ministros de Exteriores de la Unión no quieren reconocer la legitimidad de Maduro como presidente, siguen pidiendo también las actas de las elecciones, pero eso sí, han descartado imponer nuevas sanciones al régimen de Caracas. No podemos aceptar la legitimidad
de Maduro como presidente electo. Escuchábamos aquí a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, Alonso, pero las sanciones que sí se mantienen son las de Estados Unidos, ¿no? Ciertamente, digamos que la agenda de las sanciones, Silvia, no ha sido muy popular en el debate político. Yo creo que aquí pueden venir sanciones más personalizadas, que toquen más intereses concretos de la clase dirigente chavista. Creo que María Corina Machado no va a soltar la presa, es decir, va a ser, conociéndola, pues estoy seguro que no lo va a hacer, pero claro, tiene las de perder en este marco. El gobierno lo que sí tiene es control del poder. O sea, sí se le ve cómodo tomando decisiones increíblemente escandalosas y no paga costos. El costo que paga es la popularidad, pues ya. Este no es un proyecto popular. Y cuando aquí la oposición ha hecho convocatorias en las calles, de pronto el gobierno toma decisiones y militariza zonas conexas donde haya barrios populares para que nadie se mueva, y la policía toma la ciudad para que la gente le dé miedo salir, y se ponen con alcabalas y le piden el teléfono a la gente. Sin duda es una situación muy complicada, Alonso. No hay visos de una negociación ni de llegar a un acuerdo ni nada parecido. Y sé que es difícil hacerte esta pregunta, pero ¿qué crees que puede pasar en las próximas semanas, los próximos meses? Yo diría que este pulso puede llegar, por supuesto, va a llegar a enero. Es difícil tener pronóstico, habría que reservárselo como los médicos. Para Venezuela, 2 puntos pronósticos reservados. Y creo que si el gobierno llega a enero y asume, podría endurecer un poco más, radicalizar un poco más para, creo, más adelante, volver a ablandar. Tratar de ablandar, volverse aceptable, simular ser un poco una democracia, enamorar ciertos oídos europeos que les parecerá que después de todo no es tanto, y quedarse ahí, que la gente diga, bueno, ese es el que está en Venezuela. Pues si Putin está en Rusia, en Venezuela está Maduro salvando las distancias. O sea, que la gente se lo aguante, pues como diríamos en venezolano, se lo cale. Como dices, Alonso, Venezuela queda en pronóstico reservado y seguro que tenemos que volver a hablar. Gracias. Encantado, un gran placer. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.